Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista Jorge Raúl Serrano, quien desarrollará el webinar El Contador en la Mesa de Decisión, Finanzas para la Alta Gerencia. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista. El profesor Jorge Raúl es administrador de empresas, especialista en finanzas, con maestría en administración y maestría en finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, con varias certificaciones internacionales en el campo de finanzas. Con 30 años de trayectoria en la academia como docente de posgrados en el campo de las finanzas y en la gestión académica, como decano de Facultades de Ingeniería Financiera y de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Los dejo con el profesor Jorge Raúl. Bienvenido, profe. Yo quisiera iniciar aprovechando lo que en la presentación nos decía Diana. En mi trabajo de gestión académica, la última década, tuve la fortuna de estar como decano en una facultad de negocios, una facultad de ciencias económicas, estrategia y contables de una universidad acá en mi región, donde contamos con un programa de contaduría pública, o cuenta la universidad con un programa de contaduría pública. Programa de contaduría pública acreditado de alta calidad, con ya cuatro, va para la quinta reacreditación nacional, pero que también bajo la decanatura logramos acreditarla internacionalmente con ACBSP. ¿Por qué hago el comentario? Porque trabajamos muy duro y vimos lo que estaba pasando con la contaduría pública en los últimos años, toda la evolución que ha tenido y tratamos de encontrar, ante una gran pregunta que nos hicimos un día, encontrar cuál era el futuro de la contaduría pública. Y en algún momento dado, hace unos años, prepandemia quizás, hubo una propuesta muy fuerte, muy dura sobre la mesa, y no solamente en esta universidad, sino en todo el país, donde se veía que el futuro de la contaduría pública tendía a desaparecer. Nos negamos a eso y conscientes de la importancia del contador público, miramos es hacia dónde debe ir el contador público y cómo se debe transformar el contador público. Esa es la idea de la charla hoy, de estos minutos que vamos a compartir con ustedes, de ver qué ha venido siendo, qué ha sido el papel del contador público y qué es lo que se le pide y a qué está llamado. Creemos que después de tener esa propuesta sobre la mesa de que qué pasaba si la contaduría desaparecía, hoy por hoy es quizás de las profesiones con mayor proyección a nivel empresarial. Y no solamente a nivel empresarial, eh, como empleado, como acompañante, sino también como gestor empresarial. Vamos a empezar entonces un poquitico recordando qué está pasando hoy en el mundo. Y decimos que en una economía que cambia cada segundo, las decisiones estratégicas no pueden ser intuitivas, deben ser netamente financieras. Y las finanzas marca todo. El 90 o más por ciento de las razones de quiebra de una empresa en nuestro país y en el mundo son cuestiones netamente financieras. Cuestiones financieras a veces básicas, pero que si no se conocen y no se manejan, pues nos lleva a eso. Entonces, cuando uno mira ese porcentaje de empresas que nacen, tratan de salir adelante, pero desaparecen, más del 90%, mucho más del 90%, las causas son netamente financieras. Y la causa está en el desconocimiento o la aplicación de realmente cómo se deben hacer las finanzas. ¿Qué ha pasado con el contador público? ¿Cuál ha sido el pensar o cómo se veía el contador público durante las últimas décadas? Entonces, hablábamos de que el contador público, por mucho tiempo atrás, fue valorado por su capacidad de cómo registraba las transacciones, cómo generaba balances, cómo generaba información financiera para la toma de decisiones, pero generaba información financiera para la toma de decisiones. Por el cumplimiento con los impuestos, y mucho de la contaduría pública se fue hacia ese lado. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cómo tenemos que cumplir con los impuestos? ¿Qué hacer para cumplirle a la DIAN? ¿Qué hacer para cumplirle a los diferentes mecanismos? Pero en los últimos años todo esto ha cambiado y las empresas y el entorno global han cambiado demasiado y han llevado a que no basta solamente con que el contador público nos ayude a registrar lo que pasó. Ahora se necesita que interprete lo que está pasando y aún más hacia donde queremos llegar, que se anticipe a lo que podría llegar a pasar. Es un rol del contador público en las empresas, no solamente decirnos, mire lo que está pasando, aquí está registrado, no. Hoy nos debe decir
y debe interpretar cómo está pasando y por qué está pasando. Pero más importante, es donde queremos llegar al final de esto, es cómo se va a anticipar a lo que podría ser, a lo que va a venir en la empresa más adelante. Vamos a hacer una propuesta acá, y es en una que no suene peyorativo, pero en esa imagen o ese sofisma que se tiene de que es el que registra, el registrador, cómo el contador público debe pasar de ser un registrador a ser un estratega. El mito es que el contador registra solamente. La realidad es que debe ser es que el contador analiza e interpreta y proyecta. Hacia allá tenemos que irnos. Pero ¿qué se necesita para eso? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, sobre qué debo fortalecer mi profesión para que pueda analizar e interpretar y proyectar y no solamente terminar como un registrador? Entonces, el nuevo rol de contador público, de registrador y estratega financiero lleva a que evolucione ese perfil del contador en nuestras empresas en los últimos años. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Con qué conocimientos? Bueno, miremos, ¿qué se espera del contador público en las empresas? ¿Qué ha venido pasando? ¿Qué es hoy y qué debe ser mañana? El contador se dedicaba a registrar, a elaborar balances, como decíamos ya, al cumplimiento tributario. Hoy eso ha evolucionado, eso ha cambiado. Ese es el contador público anterior. Ustedes, los que están aquí hoy, los contadores públicos nuevos de las últimas décadas, los que están para formación como contaduría pública, pues ya se dedican al análisis financiero de la toma de decisiones, al apoyo estratégico para la gerencia, para la toma de decisiones de la alta gerencia. Ya evalúan claramente los riesgos y las grandes oportunidades. Eso ya se está haciendo y debería estarse haciendo por parte de todos, o si no estaríamos quedándonos. Pero ¿qué es lo que nos espera realmente? Que el contador público sea un experto en sostenibilidad, en inversiones, en proyecciones, que sea un asesor clave para la gestión financiera empresarial. El contador del futuro no se puede limitar a registrar lo que pasó, sino que debe construir lo que viene. Es el que se dedica a construir lo que viene. Ahora, ¿qué pasa con el contador que se nos está quedando de pronto? El que se quedó en ese registro, en esa valoración. Pues las nuevas tecnologías han avanzado demasiado. Y esa evolución ha llevado a que la automatización de los sistemas en una empresa pueda hacer todos los registros. Hoy por hoy, con la inteligencia artificial y aún así sin inteligencia artificial, con software muy especializados para contaduría pública, que las empresas pueden acceder, el registro se puede hacer automáticamente y con un mayor nivel de certeza. Pero solamente el contador puede decidir con criterio. El sistema, la automatización del registro, se puede dar, puede estar la información, pero la toma de decisiones solamente está en cabeza del criterio del contador. Y para eso necesita bastantes herramientas. Y esas herramientas son netamente financieras. Entonces decíamos y resumimos aquí diciendo que ya no es un escribano, ya debe ser un estratega de valor, debe estar pensando en que cada decisión que tome la empresa generará valor para la empresa. Antes reportaba, ahora influye en el futuro. Las empresas ya no necesitan solamente un contador, necesitan un asesor financiero. Ahora, alguien diría, bueno, pero si necesitan un asesor financiero, pues que contraten a un financiero. Hay muchas profesiones que tienen que ver con las finanzas, con los negocios, la administración, la gerencia financiera. Hay pregrados de ingeniería financiera, ¿vale? Pero es que el contador tiene una gran ventaja sobre el financiero neto. Y es que cuando hablamos de finanzas, una cosa muy importante es ver de dónde vienen los números. No solamente es mostrar los números, es ver por qué se da el número y no solamente mostrar el número. Es ver qué afecta el resultado, qué puede cambiar de resultado. ¿Sí? Si yo tengo una fórmula muy sencilla, una rentabilidad, una utilidad sobre una inversión, ¿qué pasa si el numerador aumenta, si el denominador disminuye? ¿Qué pasa si una variable cambia? ¿Qué pasa si le meto riesgos? ¿Qué sucede? Cualquier financiero lo puede hacer, pero es que el contador es el que conoce la entrada, la información de los datos, de dónde vienen. Conoce muy bien todo lo que ha pasado antes para llegar a eso. Entonces, teniendo ese conocimiento, puede ir más allá. El financiero arranca de aquí hasta el final. El contador va también hasta el final, pero arranca desde antes con un conocimiento previo. ¿Listo? Decíamos que la automatización puede reemplazar al que registra, pero no al que toma nunca para poder proponer decisiones.
Aquí hay una frase un poco dura y es, el cambio ya empezó. ¿Estamos solucionando con él? ¿Sí o no? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Qué necesitamos? Aquí hay un pequeño resumen en esta diapositiva sobre lo que considero, y repito, es un resumen solamente, hay muchísimas cosas más, sobre la cual el contador público debe tener conocimiento y debe tener manejo muy hábil sobre eso. El contador público debe saber diseñar flujos de caja, medir esos flujos de caja contra la rentabilidad. Debemos olvidarnos ya del pasado donde registrábamos utilidades y ser conscientes que la utilidad es el peor indicador que tiene una empresa, que hoy debo basar mi empresa simplemente en el manejo de flujo de caja. Hay una clara, y vamos a verlo hacia el final, una de las cosas donde se debe enfocar el contador público, y es que las empresas dicen, oiga, pero es que yo vendo mucho, es que yo tengo, las ventas han aumentado, pero no tengo cómo pagar a los proveedores, ¿sí? Es que miro los balances, miro la información que me pasa el departamento contable y veo que las utilidades son altas, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el efectivo? ¿Vale? ¿Cómo mido también las rentabilidades? O sea que la utilidad medida como pesos, como unidades, no nos dice absolutamente nada. Debemos mirar muy bien el flujo de caja y mirar la rentabilidad como porcentaje de lo que estoy haciendo. El contador debe tener conocimientos de finanzas para determinar puntos de equilibrio a la hora de hacer fijación de precios, a la hora de manejar el capital de trabajo de la empresa, que es quizás lo más importante, a la hora de determinar inventarios y otros aspectos. Debe ser un experto en lo más básico, que son los estados financieros comparados, y tiene que ver con el análisis horizontal y vertical, donde pueda ir monitoreando lo que está, cómo está evolucionando cada una de las cuentas de la empresa, donde puede ir identificando unos desórdenes, si podemos llamarlo así, en algunas cuentas, unos que van al alza, otros que van a la baja, pero encontrando por qué la razón, ¿sí? Y el contador, como sabe el registro, tiene más facilidad para encontrar la razón hacia dónde está yendo y qué puede estar afectando y cómo se puede solucionar. Ver la concentración a través de un análisis vertical de las cuentas, cómo el negocio está concentrando peligrosamente en un aspecto o otro aspecto que no tiene que ser. Las razones financieras con mayor razón. Los diferentes indicadores financieros que tengan que ver con rentabilidad, con financiación, con productividad, eh, que tenga que ver con liquidez en las empresas. Indicadores financieros como el margen neto, como el EBITDA, como el ROI, son indicadores que deben ser parte de la epidermis del contador público, de manejarlos y entenderlos por qué y de qué están dependiendo esos indicadores. El manejo y el diseño de un presupuesto maestro, el análisis de diferentes escenarios. ¿Qué sucede si? ¿Qué sucede? Estamos en un mundo muy cambiante donde las condiciones pueden ser muy variables, muy volátiles y permanentemente. Esta tarde, ayer, mirábamos, discutíamos una noticia, cómo los mercados se mueven, porque en Bruselas, en Europa, dijeron, oiga, preparémonos porque puede venir lo peor. No sabemos qué va a ser, una guerra, una cosa. Todo el mundo compre un kit de seguridad para mínimo 72 horas porque puede pasar algo. ¿Qué está pasando? Y cómo eso de una vez me cambia todo mi proyección, todo mi presupuesto y cómo puedo ajustarme. Es que el presupuesto no es hacerlo para ver si se cumple, no. Es hacerlo y tener las variables suficientes y la información suficiente y el análisis suficiente para poderlo adecuar a las diferentes situaciones que se van presentando a través de un análisis de escenarios. Tener alertas de seguimiento a través de un dashboard, un cuadro visual de diferentes indicadores. El análisis de costo fundamental. Las empresas fracasan muchas veces, tienen muchos problemas de eficiencia. La eficiencia es el análisis de costos y gastos. ¿Cómo yo debo ser eficiente? ¿Cómo debo manejar muy bien mis costos y gastos? Algo importantísimo, importantísimo, y donde el contador con buenos conocimientos de finanzas debe trabajar bastante es la estructuración financiera óptima de una empresa. Todos sabemos de que en un balance general nos muestra en la parte de los activos la inversión de un negocio, lo que tiene para trabajar. Y en la parte derecha del balance nos muestra cómo está financiando eso. Todo eso que yo tengo para operar,
que la operación se ve registrada en un estado de pérdidas y ganancias o un estado de resultados. Todo eso que tengo, cómo lo estoy financiando, con deuda y patrimonio. Pero la perfecta combinación de deuda y patrimonio es lo que conocemos como estructura financiera óptima. Y ahí donde ante cada proyecto, ante cada decisión que tenga la empresa de financiarse, ante cada decisión que tenga de ampliar planta o otras circunstancias donde necesite dinero, ¿cómo debo mezclar eso? ¿Qué tanto deuda, qué tanto patrimonio? Pero entendiendo que el costo del patrimonio es un costo alto, que el costo de la deuda se puede manejar, que hay diferentes aspectos tributarios que me pueden favorecer tomar deuda, pero hasta dónde puedo tomarlos, hasta dónde no puedo tomarlos. Y ahí entra todo el análisis de riesgos, ¿sí? Riesgos de flujo efectivo, y es donde los riesgos y las coberturas de esos riesgos me deben acompañar. Entonces, miren, un barrio mínimo, muy general, de lo que las finanzas deben tratar en una empresa, pero más que lo que debe tratar de los conocimientos que yo como contador debo tener de finanzas para poder participar en todas estas decisiones estratégicas que puede enfrentar una empresa hoy por hoy. Ya con eso, pues el mito cambia un poco. Y de pronto el mito antes, hasta hace poco, era que el contador solo registra, hace balances y reporta la DIAN, ya lo hemos dicho. Pero ahora la realidad es otra. El contador es un estratega empresarial que interpreta datos financieros, anticipa riesgos y propone acciones claras. Eso es lo que debemos buscar. Y para eso, conocimientos en finanzas. Definitivamente, hoy, el contador público de hoy debe ser un experto financiero. Y repito, con una gran ventaja sobre los que somos netamente financieros, porque conoce dónde se alimenta la información, de dónde viene, cómo se crean, cómo se genera la información financiera. Y al conocerlo, yo puedo jugar con ella, en el buen sentido de la palabra, puedo ver qué la afecta y qué no la afecta y puedo proyectar y ayudar a tomar decisiones. Hoy el contador no solo cuenta, sino que cuestiona, interpreta y propone decisiones. De ese mito de registro, de escribano, de hacedor de balances de información financiera para tomar decisiones y del reporte ante la DIAN, debemos pasar hoy. La realidad es que debemos tener un contador que es una estratega empresarial, que interpreta los datos financieros, anticipa los posibles riesgos a través de diferentes escenarios y propone acciones claves para la empresa, de cómo manejar la inversión, de cómo manejar la financiación, de cómo manejar la operación del negocio. Hoy interpreta y propone decisiones, cuestiona las decisiones, no solamente se queda callado. Eso es lo que el contador de hoy debe ser. Y para eso, repito, y es el centro de esto, ver la importancia que tiene el ser expertos en finanzas, en el dominar las finanzas y tener conocimiento sobre ellas. Ahora, ¿qué pasa si no lo tengo? Pues no, pues sigo siendo un contador. ¿Listo? ¿Qué pasa si un contador no entiende las finanzas? Pues no puede identificar los problemas de rentabilidad o de flujo de caja que puede tener una empresa. Simplemente los ve. Hay un problema de flujo de caja, pero ¿por qué? Hay un problema de rentabilidad, pero ¿por qué? Si no sabe dónde o no sabe por qué está dando esto. No se puede anticipar, perdón, a los riesgos financieros. Solamente, pum, se registra y informa. No argumenta con datos ante la gerencia. Simplemente da la información, pero cuando dicen por qué, se queda, no sabe qué más. Puede ser reemplazado por sistemas de automatización, decimos ya, los sistemas, el software contable y ya la inteligencia artificial nos lleva a que esto evolucione más rápidamente y simplemente va a perder protagonismo en las decisiones estratégicas de la empresa. Y lo que queremos acá es que el contador sea el protagonista, que se convierta en el protagonista de la toma de decisiones, el que acompaña a la alta gerencia, el que lleva y propone la brújula financiera del negocio. Un contador que no entiende las finanzas es como un piloto que no sabe leer el panel de control del avión. Está ahí, pero no sabe interpretarlo como tal. Miremos acá. Entonces, ¿qué se espera? Y créame, vamos a ver muchos ejemplos más adelante, o unos ejemplos más adelante, de qué está esperando hoy el director, el CEO de una empresa, el gerente de una empresa, el presidente de una empresa sobre el contador público. ¿Qué espera que haga? ¿Qué necesita? Entonces, ¿en qué se debe convertir hoy el contador público? En un aliado de la gerencia y del área comercial. ¿Qué debe hacer el contador público? Pues traducir la información financiera en decisiones de negocio. No solamente mostrar la información financiera, sino traducirla y llevarla a decisiones de negocio. Debe apoyar la fijación de precios.
porque es que las empresas fijan los precios basados en la competencia. Es que tengo que vender más barato que la competencia para poder ganar mercado. Es que tengo que vender por encima del costo tanto para poder tener... No, debe apoyar la fijación de precios con modelos determinados en finanzas sobre el manejo de el capital de trabajo de una compañía. Debe apoyar la rentabilidad o medir la rentabilidad por cliente y toma de decisiones tácticas. La visión financiera del contador completa la visión operativa y comercial. Está la gerencia, está la estrategia, está el que vende, está el que hace la operación y el contador debe dar esa visión financiera que sea una sombrilla para todo. El contador aporta la brújula financiera para que la gerencia no navegue a ciegas. En eso se tiene que convertir el contador público hoy por hoy en las empresas. En esa guía, en esa brújula financiera para que la gerencia no navegue a ciegas, para que pueda tomar diferentes y no solamente diferentes, sino las mejores decisiones en un mundo tan cambiante y globalizado como está. ¿Qué espera entonces un CEO de un contador? Pues la interpretación estratégica de los datos. No solamente informe los datos, sino que los interprete estratégicamente. Que conozca el negocio. Y es que yo no puedo manejar finanzas en términos generales. Debo manejar finanzas conociendo el negocio y cómo se aplica las finanzas en cada uno de los negocios. Es como, yo les digo a mis alumnos, es como el médico cuando uno va a un examen. El médico lo primero que le hace a uno es preguntas sueltas sobre su vida. ¿Y usted qué hace? ¿Y a qué se dedica? ¿Y usted hace deporte? ¿Cómo se alimenta? ¿Sí? ¿Es sedentario o no sedentario? No es que el médico sea chismoso, es que el médico cuando encuentra algunos ya datos, registros a través de algunos exámenes, pueda enfocarlos, pueda llevarlos a ese perfil de ese paciente. Así nosotros debemos conocer la empresa para poder llevar esa información y poder tomar decisiones e interpretaciones estratégicas de los datos. Nunca olvidar de que en una empresa la estrategia no funciona si no hay números. Y los números no dicen nada si no dan respuesta a la estrategia. ¿Qué espera el CEO del contador? Pues que se anticipe los riesgos y las oportunidades de negocios que haya, que tenga la información o con la información que ha desarrollado la pueda analizar y se pueda anticipar y pueda proponer, ¿sí?, oportunidades de negocio y anticipar a posibles riesgos que se puedan identificar. Ideas para mejorar la rentabilidad de los negocios. Miren, hoy por hoy, cuando hablamos de rentabilidad de negocios y cuando entramos a hacer consultoría, que es un aspecto donde el contador tiene un campo infinito de trabajo, cuando entramos a hacer consultoría financiera en las empresas, se está tomando cada vez más fuerza que para lo más importante siempre será medir la rentabilidad del negocio, la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad del accionista, del dueño, la generación de valor como tal, financiero. Ese es el objetivo final de las finanzas. Pero se está mirando que esa rentabilidad, ese porcentaje, se mejora muchas veces bajando las ventas y no es vendiendo más. A veces vender más no significa ganar más. Vender más sin un manejo de costos y gastos, sin un manejo eficiente de los recursos, a veces nos lleva a tener problemas. Y hemos encontrado en muchas consultorías que manejamos la rentabilidad, mejoramos la rentabilidad del negocio, eliminando líneas de productos, bajando las ventas, enfocando donde realmente hay rentabilidad. Pero para eso necesitamos tener un conocimiento financiero amplio y, más que amplio, global e integral de las finanzas. No podemos ver las finanzas como que aquí es análisis financiero, aquí es costos, aquí es riesgos, aquí es rentabilidad. No, integral de las finanzas para poder mirar esto. Otro aspecto importante, perdón, y que el contador hoy por hoy está tomando un papel protagónico es liderazgo ético y el cumplimiento normativo. Hoy por hoy las empresas no solamente es cumplirle a la DIAN, no solamente es darle información para el cumplimiento normativo, sino tener un liderazgo ético, ser una empresa ejemplo. O sea, cómo ante los diferentes stakeholders, cómo ante los diferentes clientes, proveedores, ante la comunidad, la empresa se porta de una manera ética y responsable. Cómo el medio ambiente, como muchos aspectos de sostenibilidad que hoy se manejan, se hacen y se cumplen. Las empresas están trabajando fuertemente para
ser partícipes de un mejoramiento no solamente de la empresa, sino de todo el medio que la rodea. Lógicamente espera el CEO del contador que esté alineado con los objetivos de la empresa. Por eso decíamos que hay que conocer la empresa, debo conocer la estrategia de la empresa para que los números me lleven a eso. El contador que solo entrega balances se va a quedar atrás definitivamente. El que propone va a ser el que va a liderar todos estos aspectos. Y este último aspecto que se espera de los contadores hoy por hoy en las empresas, y es el que nombraba hace un momento, pues debe ser el eje del gobierno corporativo y la sostenibilidad. El contador debe ser el guardián de la transparencia y el cumplimiento normativo. Debe participa en todas las auditorías y los reportes de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con los informes de sostenibilidad social, ambientales y económicos. Genera confianza entre los inversionistas, socios y la sociedad, los diferentes stakeholders están involucrados en la empresa. El contador no solamente cuida las finanzas de la empresa, sino cuida la reputación y el propósito empresarial. Hasta allá tenemos que llegar, con ese compromiso con la parte de la reputación del negocio, con el propósito empresarial, con la sostenibilidad, con la competitividad. El contador es el encargado de todo esto. Yo creo que esta diapositiva, pues es un resumen de un poquito lo que hemos hablado y repetido aquí en estos pocos minutos que llevamos. Vale la pena recalcarlo de pronto, decir, ole, bueno, ya sí, como que estoy viendo que sí es necesario. ¿Es necesario qué? ¿Por qué debo convertirme yo en un experto financiero? ¿Por qué con mi profesión de contador no es suficiente? ¿Por qué debo tener un conocimiento financiero profundo? Bueno, porque las decisiones empresariales más importantes son financieras, simplemente. Hay decisiones que tienen que ver con invertir, con crecer, con contratar, con endeudarse, con diversificar, con la operación. Y esas decisiones son netamente financieras. Y yo tengo que ser parte, tengo que ser el brazo, la mano derecha del CEO, de la dirección, tengo que ser el que acompañe en todas estas decisiones. Porque la gerencia necesita datos confiables, análisis profundo, recomendaciones que sean sólidas para sobrevivir en un mercado tan cambiante. Porque no solamente es tener la información, sino que es que la información donde se alimenta, la velocidad con que la información llega y poderla interpretar de la mejor manera hacia hoy, enfocado al futuro, es parte de lo que el contador debe acompañar a la gerencia. Porque en un mundo donde la tecnología nos ha llevado a la automatización o nos va a llevar prontamente a la automatización, el verdadero valor del contador está en su capacidad de pensar, anticipar y decidir. ¿Sí? En analizar la información, en mirar los datos, no solamente reportarlos, en anticiparse a los posibles riesgos que puedan dar y decidir el futuro de una empresa. Porque ser experto financiero significa poder hablar el lenguaje del dinero, de los negocios y el futuro. El poder participar y ser parte de un consejo directivo, el estar en las juntas, el estar en todos los comités para la toma de decisiones. Conocer ese lenguaje y cómo se habla. Eso. Miremos algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos del rol estratégico del contador público en la toma de decisiones empresariales. Estos son ejemplos reales, claves, un pequeño resumen solamente de casos reconocidos tanto en Colombia como en Latinoamérica. Algunos seguramente, si no todos, los conozcan. Vamos a ver 5 cuestiones que han pasado en empresas que son muy conocidas, donde el contador público fue protagonista. Miremos ahora. El Grupo Éxito en Colombia, que hizo una transformación digital y financiera. ¿Cuál era la situación del Grupo Éxito en Colombia? Pues que en el 2020, tras años de expandirse y de crecer mucho, expandirse demasiado, el Grupo Éxito enfrentaba bajas rentabilidades y márgenes que no se ajustaban. ¿Cuál fue la decisión estratégica? ¿Qué tuvo que hacer para mejorar eso, enfrentarse a esa baja rentabilidad y a esos márgenes que no se ajustaban? Pues el área financiera, liderada por los contadores públicos, diseñaron un modelo de costos y de control de inventarios con inteligencia financiera y se lideró una digitalización de los canales de venta y de cobros. Entonces, rediseñó más bien el modelo de costos y de control de los inventarios. ¿Liderado por quién? Por los contadores. Pero porque conocían de esto, porque sabían los conceptos de eficiencia, de administración de capital de trabajo,
porque sabían cómo manejar y cómo proponer. ¿Cuál fue el resultado? Una mayor eficiencia operativa o operativa, como quieran verlo, un mejor flujo de caja y un crecimiento en los canales e-commerce de más de un 30%. Y fue el contador el que entró, o el grupo de contadores que entró y diseñó o rediseñó todo este modelo. Bancolombia. Y aquí un poquitico con lo que acabamos de hablar del compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Qué situación tenía Bancolombia? Pues una alineación contable y sostenible. Tenía que alinear la contabilidad y todo el registro hacia la sostenibilidad donde estaba enfocado. ¿Cuál era su situación? Siendo el banco más grande del país, Bancolombia necesitaba integrar la sostenibilidad en sus reportes financieros. Estaba abocado a eso, a que en sus reportes financieros se viese lo que estaba haciendo por la sostenibilidad. ¿Cuál fue la decisión estratégica que se tomó? Pues el área contable participó en la creación de reportes integrados bajo los estándares GRID y SAS. Son estándares que tienen que ver con informes de sostenibilidad social, ambientales y económicas. Y el SAT tiene que ver con sectores específicos de negocios, impulsando decisiones de inversión social y ambientalmente responsables. ¿Qué se logró? ¿Cuál fue el resultado? El reconocimiento internacional como uno de los bancos más sostenibles del mundo, según el Dow Jones o el índice Dow Jones de sostenibilidad. ¿Sí? En el índice Dow Jones de sostenibilidad, Bancolombia participa. Alguien dirá, pero eso es importante. Sí, eso atrae a inversionistas, eso atrae a más clientela. El grupo Natura en Brasil, ¿cuál era su situación? Una expansión internacional y de control financiero. En el 2013 planeaba una expansión a toda América Latina, pero enfrentaba riesgos financieros en operaciones regionales. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuál fue la decisión estratégica? El grupo financiero, liderado por contadores, aplicó análisis de rentabilidad por país, control de costos de distribución y cobertura de riesgos cambiarios. Pues miren, vamos a mirar rentabilidades por unidad de negocio por cada país diferente, a ver cuál sí, cuál no. Vamos a controlar los costos de distribución para determinar la eficiencia o mejorar la eficiencia. Vamos a hacer mecanismos de cobertura de riesgos cambiarios. Y ya hablamos de mecanismos de cobertura, hablamos de riesgos, hablamos de costos, hablamos de rentabilidades. ¿Cuál fue el resultado? Una expansión exitosa del Grupo Natura en Colombia, México y Argentina, con control eficiente en EBITDA por región. ¿Sí? Como yo trabajo por región, pero como tengo que reportar a una matriz que está en Brasil, cómo manejo mecanismos de cobertura de riesgo cambiario. El Grupo Falabella de Chile, enfocado a la omnicanalidad, perdón, y la eficiencia contable. ¿Cuál es la situación? Pues la cadena minorista necesitaba modernizar su estructura contable para soportar la estrategia de omnicanalidad, física y digital. O sea, poder llevar todo a que los clientes puedan enfocarse en un solo canal, todos los diferentes canales, unirlos, tanto de comunicación como de toma de decisiones y servicios, a un solo canal. La decisión estratégica fue que el área contable lideró la integración del sistema ERP y automatización de reportes financieros, alineando la contabilidad con decisiones del área comercial. ¿Qué logró? Una disminución en errores financieros, mayor velocidad en análisis y agilidad para tomar decisiones comerciales basadas en los datos. Como todo ese grupo logró llevar todo a un solo canal, ¿haciendo qué? Simplemente el área contable automatizando reportes financieros alineados a las decisiones del área comercial. Por último, Rapid, pues de Colombia para Latinoamérica, decisiones rápidas con bases financieras. ¿Cuál es la situación? Pues el rápido crecimiento, la expansión eh, inmensa que tuvo Rapid, pero enfrentaba grandes desafíos en control de costos nuevamente, miren cómo resaltan los costos por todos lados, en financiamiento de operaciones. ¿Qué hizo el equipo contable y financiero? Desarrolló indicadores por país y líneas de negocio, optimizando la asignación de recursos y guiando las decisiones de expansión. Conociendo el negocio, conociendo cada unidad, conociendo cada país, puedo tomar decisiones, puedo generar y mirar cuáles son los indicadores más importantes que no deben ser los mismos en un país que en otro, que no deben ser los mismos en una unidad de negocio que en otro, y cuáles son los más relevantes.
un gran amigo y colega en el campo de las finanzas, un asesor financiero quizás en la parte de análisis financiero, en las partes de las personas más respetadas en Colombia, Oscar León García, siempre nos compartía de que uno debe tomar ciertos indicadores financieros, hacer un Pareto, un 80-20, ¿sí? ¿Cuáles son los 20 indicadores con los cuales yo puedo manejar 80% de la empresa? Pero dice, yo debo conocer también el negocio para la toma de decisiones, que debo atreverme a llegar hasta diseñar indicadores financieros propios y que no sean los que están en la literatura de indicadores de liquidez, de rentabilidad, de financiamiento, de cobertura, sino llegar a crear indicadores propios que me permitan llevar a una mejor toma de decisiones. ¿Qué le pasó a Rapid? Pues la aceleración en inversiones extranjeras y eficiencia operativa en los mercados clave, y por eso sigue expandiéndose. Pero alguien dirá acá, y estoy seguro que lo estarán pensando, es que, bueno, sí, son 5 empresas muy grandes donde de pronto algunos de nosotros como contadores podemos estar, pero no vamos a estar en todas las empresas. Pues sí, nuestro país, Colombia, es un país de pymes, es un país de pequeñas empresas. El 90 y pico % de las empresas son pequeñas empresas, micro y pymes. Entonces, el contador público, ¿cómo puede ayudar acá? ¿Cómo puede participar? Porque es que las pymes no pueden tener una dirección o un CIOF financiero. Es que no están dado para es el contador público el que está llamado a liderar las finanzas. ¿En qué aspectos? Miremos qué problemas, y aquí seguramente algunos suenen muy simples, pero les garantizo que en todo lo que uno mira y trabaja en consultoría y en las empresas, esto es lo que encuentra en la mayoría de nuestras empresas pymes. Vamos a ver 7 de muchas, quizás las más relevantes. Hay un problema y es que confunden las empresas pequeñas la utilidad con el flujo de caja. ¿Sí? Las empresas creen que si vendió mucho, debe tener plata, pero no tiene con qué pagar los proveedores. Eso tiene que cambiar. ¿Cuál es el actuar del contador público ahí? Pues preparar flujos de caja proyectados. Explicar la diferencia que hay entre utilidad contable y la liquidez de un negocio. Cómo la administración del capital de trabajo es importante y la liquidez de un negocio es fundamental. Yo puedo tener dinero, pero si no tengo liquidez, no tengo cómo operar. El recomendar estrategias de cobro y control de cuentas por cobrar. Cómo manejar muy bien otra parte del capital de trabajo. Ahí está el actuar del contador. No solamente en mostrar el problema. Un segundo problema. Fijan precios sin conocer costos reales. Las empresas, estas pequeñas empresas, ponen el precio por intuición o copiando de la competencia. ¿Sí? ¿Cuál es el actuar aquí del contador público? Pues aplicar sistemas o modelos de costeo, bien sea por órdenes o por actividades, una ABC. Determinar puntos de equilibrio y márgenes mínimos de contribución que tiene que tener cada producto. Recomendar ajustes de precios según las rentabilidades que estén dando. Ese es el actuar del contador para estas empresas. Un tercer problema, no separar las finanzas personales de las del negocio. Y esto sí que es un problema gravísimo y se ve en muchas de las empresas. Porque pues no solamente estamos llenos de pymes, sino de empresas familiares. El dueño saca dinero sin control o mezcla cuentas personales con las cuentas de la empresa. ¿Cuál es el actuar del contador acá? Pues diseñar una política de retiro o de salario del dueño, fijarle posiciones al dueño, implementar controles de caja y conciliaciones bancarias, educar al empresario en las buenas prácticas financieras. El contador está llamado a esto. Un cuarto problema, no hacen presupuestos ni planifican financieramente. Hay gastos desordenados, decisiones impulsivas que afectan la salud financiera. ¿A qué está llamado el contador acá? Pues a crear presupuestos mensuales y anuales, con metas de ingresos y de egresos, teniendo claridad que esto debe ser dinámico, porque nunca debemos olvidar de que el egreso es una realidad y el ingreso siempre será una ilusión. Así esté planeado. Debemos hacer mucho seguimiento y saber maniobrar para hacer ajustes en el momento en que se caigan los ingresos. Hacer seguimiento y alertas a las desviaciones que se puedan dar.
lo que decía ahorita, usar herramientas básicas como un software que hay gratuitos, contables, o un Excel para ir mirando cómo ese presupuesto se está dando y cómo esa planificación financiera se está cumpliendo y cómo puedo entrar a modificarlo cuando tenga problemas. Un quinto problema que presentan nuestras empresas: no cumple con las obligaciones fiscales o parafiscales. Por desconocimiento o descuido, la empresa acumula sanciones con la DIAN o con la UGPP. ¿Sí? Esa unidad de gestión de pensionados y de parafiscales, o la DIAN, a veces multa, y muchas empresas llegan a la quiebra, estas pequeñas empresas, por las multas que tienen que ver por esto. Pero muchas veces no es por eludir o evadir los impuestos, no se trata de eso, sino que el desconocimiento de todo esto. ¿Cuál debe ser aquí el actuar del contador? Pues establecer un calendario tributario, ser o asesorar sobre el régimen fiscal más conveniente, si debo ser régimen simple, si debo régimen ordinario, etcétera, etcétera. Mantener la contabilidad al día y asesorar en su formalización. Hace muchos años, cuando estaba terminando mi carrera profesional, trabajé en una empresa donde los problemas contables y estos problemas de no cumplimiento de las obligaciones fiscales eran impresionantes, y donde prácticamente la empresa casi que desaparece por estos problemas. Pero es que ese desconocimiento, o a veces la no planeación, si lo unimos con el punto anterior, llevaba a que el gerente de la empresa, los recursos que se habían destinado para el pago del IVA, lo utilizaba para pagar la nómina. ¿Sí? Porque no hay una planeación de ingresos, de entradas de dinero. Entonces se cometieron los errores fatales, y es donde el contador público debe asesorar y estar encima y ser la guía para esos pequeños empresarios. Un sexto problema: no saben si están siendo rentables. O sea, saben que hay dinero, saben que está entrando dinero, saben que tienen utilidades, saben que hay flujo de caja, pero no miden los resultados por producto, por servicio, por cliente, para tomar decisiones sobre cuáles me debo enfocar más o sobre cuáles debo mejorar de pronto la eficiencia para mejorar la rentabilidad de un servicio o de un producto específico. Ahí el contador debe actuar como alguien que implemente el análisis de rentabilidades por línea de negocio. Debe sugerir la eliminación o la mejora de productos por cada, o que son poco rentables por cada unidad. Debe crear reportes financieros comprensibles para la gerencia, que pueda fácilmente leer y entender qué está pasando. Por último, y repito, podemos hacer un listado mucho más largo acá, pero el endeudamiento desordenado que tienen las pequeñas empresas. Piden préstamos sin tener claro cómo o hacia dónde o cómo se van a pagar. ¿Cuál debe ser el actuar del contador acá? Pues evaluar las capacidades de pago antes de asumir las deudas. Calcular los costos de financieros reales. Es que no solamente lo que el banco me diga, es que hay muchos costos financieros que hay que considerar a la hora de tomar una deuda. El aconsejar entre crédito bancario, hacer un factoring, otras alternativas, o simplemente capitalización. Ahí donde, cuando hablábamos de las finanzas atrás, ese penúltimo punto que tocamos como importante, esa estructura óptima de financiación que debe tener una empresa. Entonces, miren que no solamente es el actuar de un contador en grandes empresas para tomar decisiones y acompañar estratégicamente a la compañía, sino que en 90 y pico por ciento de nuestras empresas necesitan de esa ayuda y de ese asesoramiento financiero, ¿vale? Pero yo les decía, si recuerdan al principio, el contador tiene un campo de acción muy grande, y es a través de la consultoría. Es un beneficio que pocas profesiones tienen como tiene el contador, de poder estar trabajando en diferentes negocios, en diferentes aspectos del tiempo. Quizás los que se dedican a la parte de impuestos, a la parte de la revisoría fiscal, lo ven muy fácil. Ser revisor fiscal, ya revisor fiscal de 5, 6, 7, 10 empresas. Ser el asesor de impuesto tributario de 5, 6, 6, 7, 8 empresas. Pero aquí también en la parte financiera lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál sería mi campo de acción? ¿Qué puedo hacer o qué hago yo como un contador independiente? Pero un contador independiente que domina las finanzas, que tiene conocimiento financiero e integral de las finanzas, para poder llegar a las empresas y decirle, ofrecer diferentes servicios.
¿Cómo se puede desempeñar fuera de la empresa, siendo su propia empresa? Bueno, como consultor financiero independiente, ofrecer servicios por honorarios o contratos por proyectos, atender varios clientes a la vez, con una flexibilidad que pueda manejar. Ser un asesor de planeación estratégica y financiera, trabajar con gerentes generales y socios para diseñar planes financieros, expansión, de control de costos, de fusiones, de operatividad, etcétera, etcétera. Ser el outsourcing de la dirección financiera, actuar como director financiero externo para las empresas que no tienen esta figura internamente. Ser un mentor financiero o ser coach para las empresas, formar, acompañar, orientar a los emprendedores y gerentes en la toma de decisiones financieras. Entonces, mire que el campo de acción es súper amplio, pero para eso, definitivamente, ser integrales en el conocimiento financiero. ¿Qué servicios puede ofrecer un consultor financiero? Aquí están los servicios que le puede ofrecer a las pequeñas empresas. Diagnóstico financiero integral. Pues, ¿qué soluciona? Detecta problemas de liquidez, rentabilidad o deuda de una empresa para poder actuar sobre ellos. Planeación financiera, ¿qué soluciona? Pues hace una proyección de ingresos, de egresos, de flujo de caja y de escenarios para poder ver el horizonte de la empresa. El diseño de indicadores financieros a través de tableros de control y métricas para la gerencia y la toma de decisiones. Estrategias de reducción de costos, análisis ACVSP o ABC, análisis de gastos innecesarios. La planeación tributaria y la formalización. Un asesor para el cumplimiento legal sin pagar de más, no eludiendo, simplemente buscando la adecuada planeación financiera. Y ojo, planear financiera, tributariamente la empresa ayuda mucho. Hay cosas que me permiten trabajar la financiación, el famoso escudo fiscal, me permite a mí ayudar a la empresa. Asesoría para el acceso a financiación, la preparación para préstamos o factoring, inversistas, o sea, cómo mostrar, cómo poder acceder a créditos. Las empresas se quedan ahí, no tienen quien los asesore para poder presentarse ante una entidad financiera, o solicitar un crédito y que sea aprobado. Implementación de software contable y financiero, pues digitalizar los procesos y mejorar el control. Acompañamiento estratégico mensual. Hay una revisión de resultados, sugerencias, seguimiento, planear, ser la persona que acompaña al gerente de la empresa. Entonces, miren que no solamente en las grandes empresas o en las pymes o como un consultor, como un asesor, como un mentoring, el contador que tenga ese conocimiento global de las finanzas tiene un gran campo. Y quiero terminar con dejándoles quizás un decálogo de decisiones estratégicas en las que un contador público debe liderar, ¿sí? En la estructuración y control de presupuesto, el contador debe diseñar, proyectar y hacer seguimiento al presupuesto maestro, alineado con los objetivos estratégicos de las empresas. Mire que todo eso que voy a decir acá es lo que hemos hablado. Es uno como un decálogo que sirva de resumen de lo que hemos dicho. ¿En qué decisiones? En la definición de precios y rentabilidad de productos y o servicios, apoyando el análisis de costos reales. Ya dijimos, costeo por actividades o costos ABC. Debe asegurarse que los precios permitan márgenes adecuados y competitivos. En el análisis de viabilidad financiera de nuestros proyectos, debe evaluar las inversiones, la expansión, la apertura a sucursales, las nuevas líneas de negocio, entre otros, mediante análisis de retornos, de valor presente neto, de TIR, de playback, o sea, matemáticas financieras aplicadas a las inversiones, pero para la toma de decisiones y viabilidades financieras. El contador debe tomar decisiones ahí, pero si no conoce las herramientas, pues no puede hacerlo. Gestión de flujo de caja y decisiones de liquidez, haciendo proyecciones de tesorería, administraciones de capital de trabajo, pagos estratégicos, propuestas para mantener el flujo de caja más sano. Determinar en ese capital de trabajo los flujos de caja mínimos que debe manejar la empresa, ¿sí? Y cómo llevar a un manejo de tesorería. A veces el manejo de caja no es tener plata ahí disponible, no. Un buen manejo de tesorería. Hay un costo grandísimo que no tengo dinero ahí quieto. Es como también ese dinero lo estructuro de tal manera que pueda ser también rentable. Y también un costo cuando no tengo el dinero.
Entonces, un buen manejo de tesorería de planeación me permite acompañar decisiones estratégicas. Dices, decisiones de financiación entre crédito versus capital, estructura de capital, estructura óptima como tal. Evaluar si es mejor endeudarme o atraer inversión. Análisis de costos financieros e impacto de los estados financieros y el riesgo de las empresas. ¿Cuál va a ser el impacto en el corto, mediano y largo plazo del cambio de una estructuración financiera de la empresa? Control y reducción de costos estratégicos. Identificar las ineficiencias, los gastos innecesarios, los sobredimensionados. Hacer propuestas de mejoras en procesos contables, logísticos y productivos. Yo creo que muchas de nuestras empresas caen en esto. Y yo creo que una de las lecciones más grandes que nos dejó la pandemia fue cómo podemos identificar costos y gastos, más que costos, gastos innecesarios que no se deben haber y cómo puedo mejorarlos y cómo puede con eso mejorar la rentabilidad de la empresa. Una planeación tributaria y un cumplimiento fiscal adecuado. Optimización legal de impuestos, no la evasión, por favor, sino una optimización legal de los impuestos. Aprovechamiento de los beneficios tributarios, lo que decíamos del escudo fiscal. Y el cumplimiento normativo ante la DIAN y ante las autoridades locales. La toma de decisiones ante riesgos económicos. ¿Cómo tomo decisiones ahí? Pues liderar el análisis frente a la inflación, a la devaluación, a la variedad de los costos de los insumos, a los cambios en las normativas que afectan el negocio. ¿Cómo me adelanto a todo esto? Entender que todo lo que pasa en el entorno de la empresa, en la competencia, en el sector, afecta a nuestra empresa. El diseño e implementación de indicadores financieros. Proponer y hacer un monitoreo permanente de indicadores de margen, como el EBITDA, como la ROE, la rentabilidad del activo, como el ROE, la rentabilidad del equity o del patrimonio, indicadores de liquidez, de endeudamiento, de rotación, entre otros. Y por último, transparencia, ética y sostenibilidad financiera. Asegurar que todas las decisiones contables y financieras sean o respondan a principios éticos, normativos y alineados con los ODS que hoy tanto nos piden a todas las empresas. Yo quisiera terminar con esta frase y es decirles que no esperen que te llamen a decidir. Llega con los números, con los escenarios, con los riesgos y con las recomendaciones. Esto te convierte en indispensable. Esto te convierte en estratega. Contadores que se convierten en la brújula financiera, en el horizonte hacia dónde van las empresas, donde se convierten en la mano derecha de la dirección empresarial en la toma de decisiones. A continuación, le procedo a leer algunas preguntas que nos han dejado los participantes a través del chat. Vale, gracias. La primera de ellas sería, ¿qué recomienda a la hora de proponer estrategias financieras si la información no le inspira confianza? Vale, creo que la respuesta ya se dio, pero voy a devolverme. O voy a aprovechar la pregunta para responder con la misma pregunta. Lo mejor es, ¿cómo hago para proyectar confianza? ¿Cómo llego para proyectar confianza? Proyectando confianza. ¿Cómo llego debatiendo los números y diciendo de dónde vienen, por qué vienen y qué los puede afectar? ¿Cómo muestro que tengo conocimiento y confianza sobre la información que hay? ¿Vale? Y cómo eso lo pongo en un entorno global y digo es que porque está pasando esto, puede pasar esto y está pasando aquello, porque la competencia, porque la legislación, todo esto. Entonces, cuando yo le digo a mis alumnos, no es saber, a veces conocer las fórmulas. En mis cursos, yo nunca doy una fórmula financiera. Yo siempre les digo que vamos a aprender los conceptos y de ahí nosotros deducimos las fórmulas, a veces escribimos la fórmula de diferente manera. Es como yo realmente soy integral en el conocimiento financiero, de tal manera que la información no estoy diciendo o dando una fórmula o algo que pueda estar en los libros. No, estoy dando la información porque la conozco, porque sé hacia dónde va y tengo conocimiento de eso. Entonces, ¿cómo lograr llegar a proponer si no cree? No, es llegar a proponer mostrando la confianza que yo, el que estoy proponiendo, tengo sobre la información, que manejo muy bien la información y
De paso, dando un pequeño cursito, dándole a conocer al dueño del negocio qué debería él saber, qué debería conocer y asesorar. Entonces, creo que la pregunta es muy válida para recalcar aún más la necesidad del dominio integral de las finanzas para poder mostrar la información de mejor manera. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Procedo con una siguiente pregunta. ¿Cómo está impactando la digitalización y la inteligencia artificial el rol del contador en la alta gerencia? ¿Vale? Está impactando y mucho, demasiado. La digitalización está impactando en que ya el reporte de la información, el reporte de la información prácticamente es automático. Se alimenta, se alimenta y sale. Está impactando la inteligencia artificial. Nosotros con Uninorte en Santa Marta, el año pasado tuvimos la fortuna de hacer una charla presencial sobre algunos temas y mostraba unos pequeños ejemplos. Hicimos un pequeño show, si se puede llamar así, ahí en la Cámara de Comercio en Santa Marta, eh, sobre decisiones financieras apoyadas en la inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces pusimos balances pequeños, una información financiera pequeña, y le preguntaba a la inteligencia artificial eh, cuál es el artículo o el activo, o, sí, o el producto más bien, que mayor rentabilidad está dando, cuál está dando mayor margen, cuál deberíamos liquidar o sacar y por qué, y qué recomendaba. Y en cuestión de segundos nos daba toda la información, ¿vale? Perfecto. Pero Ya, ¿por qué? Perdón, voy a la segunda parte. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta en que yo debo ir al día con eso? Porque lo que no tiene la inteligencia artificial, lo que no tiene la automatización, es el criterio que sí tiene el contador público para proponer y para decir sí o no ante las diferentes propuestas que yo pueda sacar del otro lado. La información la puedo sacar mucho más rápido de lo que la sacaba antes. Pero yo con mi conocimiento soy el que tengo el criterio para proponerlo. Entonces, ¿cómo lo afecta? Simplemente como una herramienta de apoyo aún mayor para el contador público. perfecto. Muchísimas gracias. Profesor, a modo de cierre y como última pregunta, eh, ¿qué consejo le daría a los contadores que quieren ser parte activa de la mesa de decisión en sus organizaciones, aun cuando estos no disponen de mucha experiencia? Vale, creo que con esto resumimos la charla. Si yo quiero ser parte de la mesa de toma de decisiones de la alta gerencia, tengo que aportar, tengo que tener criterio y tengo que mostrar y proponer escenarios futuros. El contador, para poder hacer todo esto, necesita conocimientos, definitivamente, y perdón que insista mucho, conocimientos financieros. Yo les dije, trabajé más de 10 años como decano de una facultad de negocios que tenía un programa de contaduría acreditado nacional e internacionalmente. Y donde el enfoque siempre fue hacia lo financiero, lo financiero, lo financiero, lo financiero. Los diferentes campos de acción que tiene el contador, pero con ese conocimiento financiero integral. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, yo soy el dueño de los números, yo soy el dueño de lo que la empresa está pasando, sé de dónde y por qué lo está pasando y puedo analizarlo para decir qué debemos hacer y qué proponer y ir hacia adelante. Entonces, cuando yo soy experto, tengo conocimientos financieros, y perdón a este mito urbano, cuando me salgo de la cuadrícula en la cual nos han metido los contadores, cuando me salgo de una cuadrícula que solamente es mostrar los números, sino que los tomo, los analizo, los llevo y propongo, identifico riesgos, propongo mejoras, pues ahí soy el dueño de la información para tomar decisiones. No se olviden de que debe haber una muy buena estrategia en la empresa, debe haber un buen equipo comercial, debe haber definitivamente una buena operación, pero sin las finanzas, nada, absolutamente nada funciona. Es el que apoya cada una de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, contadores, la invitación es a volvernos financieros, a aprovechar nuestra profesión y vean el mundo tan amplio que tienen, no solamente como asesores de grandes empresas, no solamente como asesores de pymes, sino también como asesores externos, pero siempre acompañando la toma estratégica de decisiones en la alta gerencia o en la gerencia o en la dirección de una empresa. Siempre con mis conocimientos como contador público
especializado o sabedor de las finanzas. Bueno, muchísimas gracias a nuestro conferencista por este valioso espacio que ha sido realmente enriquecedor. En el chat solo hay mensajes de gratitud por toda la información que usted ha Muchas brindado hoy. gracias. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por la especialización en finanzas de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias. Vale, gracias a todos. Invitarlos, ahí está la Universidad del Norte para acompañarlos cuando necesiten cosas, necesiten de finanzas, pues no hay nadie mejor en la región, ¿vale? Y para adelante, es una profesión que lleva ya más de 50 años, hace poco se celebraron, de celebración, pero que nos ha llevado a reinventarnos y para bien, para bien. Somos los llamados a ser los líderes de todo esto. Muchas gracias a todos. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.